Tenemos ahora una comunicación sobre cambiar el aprendizaje basado en la competencia y la educación digital en Europa, una vista de la investigación en Europa y la política. Tenemos Romina, que trabaja en la Comisión Europea como responsable de la investigación. Buenos días a todos. Si yo hablo aquí, ¿me pueden oír? No. No habrá interpretación. Hola, ¿así me oyen? Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado para hacer esta presentación aquí en este foro. Es un honor para nosotros estar aquí. Me llamo Romina Kakia, trabajo en la Comisión Europea, específicamente en el Centro Conjunto de Investigación. Este es el conocimiento que tenemos en este centro en la Unión Europea. Esta comisión es independiente y quiere presentar pruebas antes de las políticas y antes de los impactos de las políticas que han sido implementadas. Hoy les voy a presentar nuestro trabajo respecto a intentar fomentar una educación basada en las capacidades, teniendo en cuenta el mundo digital que vivimos hoy día. Hay un desafío de competencias. Tenemos que tener en cuenta el contexto de la Unión Europea que existe hoy día. Y después hablaré un poco sobre el COVID-19 y cómo hizo cambiar las cosas. Presento el marco y las herramientas de la competencia de EC y JRC que hemos desarrollado en este ámbito. Y finalmente, algo respecto a la manera como este marco ha sido implementado. Así, antes que nada, yo no lo puedo hacer técnicamente, no puedo presentarlo, pero les pido que van a Slido. Aquí tenemos el código. No puedo proyectar los resultados, pero voy a verlo en mi móvil. ¿Cuál es lo primero que les surge en la cabeza cuando hablamos de una educación basada en la competencia? 2 minutos. Los que nunca han utilizado Slido van a slido.com, se pone el código, se introduce el código o entonces lo que tenemos aquí en la pantalla y seguro que van a poder contestar a la pregunta. Algunos de los resultados no está bien definido: codificar, oportunidades, mejorar, unicornio. Estos son algunos de los resultados que nos llegan. Muy bien. Vamos a hablar de esto durante mi ponencia y voy a explicar un poco más por qué hablamos de esta educación basada en competencia y qué es. Así, el primer desafío de competencias que tenemos en Europa, digital. Tenemos un orden del día digital. Queremos que 80% de los adultos hasta 2030 tengan estas competencias digitales. Tenemos un aumento de 52%. Tenemos 70 millones de europeos que no tienen estas capacidades de leer y escribir. 11% de los europeos jamás han utilizado la Internet. Y imagino, bueno, los niños
tiene competencias digital porque nacen con ello, pero yo creo que lo han visto ayer ya, en el último panel de ayer, ellos explicaron que eso no significa que existe esta relación entre los nativos digitales y la competencia digital. Son dos cosas diferentes. El Consejo de Europa identificó 8 competencias clave que todos los europeos deberían tener. Y estas competencias clave tienen que ser desarrolladas a lo largo de la vida, desde la niñez hasta que uno sea adulto. Porque muchos adultos no tienen lugar en el mercado de trabajo porque tienen que seguir aprendiendo y aprender de otras maneras, que sea formal o informalmente. El contexto de todo esto es que el plan de acción de la educación digital, y este documento ha sido publicado en 2021 y presenta 10 acciones que Europa va a implementar hasta 2027. La recomendación del Consejo del año pasado ha sido publicado post pandemia y ahora tenemos una recomendación del Consejo que están a ser preparadas en este momento. Una base sobre ofrecer capacidades digital y otro los factores que permiten la educación digital. Nuestro comisario Ursula von der Leyen declaró que 2023 es el año de las competencias y esto es muy importante para la educación digital. Yo voy a hablar un poco del COVID-19 porque es importante para lo que discutimos hoy día. Y ya se habló de esto antes. El primavera de 2019, el confinamiento hizo un cambio grande en la educación digital. Intentamos animar a las escuelas a utilizar la educación digital, a mejorar su manera de enseñar, pero yo creo que el COVID-19 hizo un cambio enorme. Las escuelas tuvieron que cerrar. No han cerrado las escuelas, sino las instalaciones escolares. O sea, la enseñanza siguió, aunque las escuelas estuvieran físicamente cerradas. 188 países tuvieron que hacer la enseñanza a distancia y no sabían cuál era la mejor tecnología para enseñar, lo más eficaz. Entonces, ¿qué tendría resultado en la enseñanza? La seguridad en términos de privacidad y el acceso. Muchas tecnologías estaban ya disponibles y muchas fueron utilizadas, pero no habían sido diseñadas específicamente para la enseñanza. Y esto para nosotros ha sido algo que hemos aprendido. Hicimos varios estudios durante COVID-19. Aquí tenemos algunos de los relatorios publicados. Y intentando cuantificar la pérdida de enseñanza, ver qué pasaba con los niños, con los padres, con los profesores. Y justo después del COVID, en 5 países hemos intentado entender cuál es el cambio que ocurrió después del primer periodo de confinamiento. Yo creo que esta cita de una madre de Noruega era un estudio cualitativo que hicimos con niños entre 6 y 12 años y sus padres. Y esto resume lo que estamos diciendo hoy. Ella dijo, el aspecto digital de aprender a la enseñanza en la escuela es que las tareas eran distribuidas digitalmente y no hechas digitalmente. Y este ha sido el gran desafío. Algo también interesante es que los dispositivos digitales cambiaron mucho. Entonces muchos estudiantes estaban muy felices de poder utilizar sus tablets para la escuela. Pero después estaban aburridos durante el periodo de enseñanza y no sabían por qué estaban aburridos. Y eso ha sido difícil, porque ellos creían que eran los únicos que estaban aburridos y había algo que no estaba bien con ellos. Y decían, no estoy motivado, no sé, no quiero oír lo que pasa, no quiero oír la aula. Pero ¿qué pasaba? La verdad es que esto no estaba a ir al encuentro de las necesidades de aprendizaje. Hay que tener una motivación para aprender, y esto ha sido importante, y hay que ser creativo. Y hemos visto muchos proyectos específicamente desarrollados para este objetivo. Y
sobre todo para los jóvenes, han podido desarrollar muchas capacidades digitales y empezaron sobre todo a trabajar independientemente. Claro, el apoyo del profesor era siempre muy importante. Quería subrayar este aspecto. Es una investigación que se va a presentar el próximo año. El bienestar del estudiante es algo muy importante. En los países donde hicimos este estudio, un estudio cuantitativo que hicimos en algunos países, y podemos ver que en todos los países había preocupaciones que el resultado y aprender así de esta manera creó estrés. Yo creo que en Portugal hubo muchas horas de enseñanza. Los estudiantes, por ejemplo, tenían el ciclo escolar de 9 hasta las 3 de la tarde online y los estudiantes utilizaban tecnología para placer, para hablar con sus amigos, etc. O sea, estaban cansados de utilizar los medios digitales. Ahora, el marco de competencia y de herramientas hecho por la Comisión y la JRC para este cambio hacia la enseñanza digital. Aquí los varios marcos que hemos producido y las herramientas tenemos DIGCOM y voy a presentar DIGCOM 2.2 que ha sido publicada este año y tenemos aquí varios aspectos como DIGCOM SET, DIGCOM Consumidor y tenemos estos tres que voy a explicar más allá, entre emprendedor, la educación sostenible y algo relacionado también con las competencias verdes. Y después lo que hemos hecho para los profesionales, para los educadores y los profesores y para las organizaciones, que está diseñado para permitir que las escuelas puedan mejorar sus capacidades digitales. Y tenemos este Open Edu, educación abierta. Para la digital hicimos no únicamente una investigación para tener ítems psicométricos fiables para saber los resultados, pero hemos también desarrollado herramientas que las escuelas y los profesores pueden utilizar. Todos estos marcos de competencias no son encuestas que se hicieron, sino algo más. La idea es ayudar a las organizaciones individuales a mejorar. Y por esta razón creemos esta idea de autorreflexión. ¿Y qué es esto? Una educación basada en competencia. Hay varias teorías. Hay maneras diferentes de explicarlo, pero les voy a dar algunas ideas de lo que significa para nosotros. Hay una transición. Queremos una transición mejor de la escuela al mercado de trabajo. Esto ha sido una cuestión que ha sido ya hablada hoy por la mañana con el ponente anterior. Había una cuestión sobre la manera como los estudiantes hacían la transición al mercado de trabajo. Muchos alumnos tenían gran conocimiento, pero no tenían las competencias y actitudes para estar en el mercado de trabajo. Flexibilidad. La manera como tenemos maneras flexibles y diferentes de aprender, o sea, personalizar el trayecto de aprendizaje. Evaluación, también formativa. Reorientación, porque reorientar la educación, como he dicho antes, y si oímos ya el ponente anterior, no es únicamente producir el conocimiento, claro, ese sector es muy importante, pero también es necesario que sea un sector que produce competencias, conocimiento, capacidades, para poder aplicar este conocimiento, competencias y capacidades al mercado de trabajo y no solo. Y teníamos que poder medir y aplicarlo también en otros contextos. Y finalmente, hay varias modalidades de instrucción y no únicamente un tipo de instrucción. ¿Y por qué todos estos marcos y herramientas? Bueno, porque nos gustaría apoyar el crecimiento de capacidad para esta transformación digital. Europa está trabajando en ello
en esta transición verde, que es la transición verde y digital, y queríamos también tener en cuenta este desafío de las competencias del siglo XXI. El marco de referencia ofrece una comprensión global, da un lenguaje comprensible y global. Es una discusión muy importante que tenemos con muchas partes interesadas que utilicen nuestros marcos y herramientas. Y esto es lo que decimos y discutimos con ellos. Estamos a intentar dar una comprensión común sobre este marco de competencias y se basa en un modelo conceptual. Queremos tener varios niveles de competencia, como existen en otros sectores, y varios módulos de evaluación propia. Son actitudes, conocimientos, competencias y tienen varias utilizaciones de estos marcos y herramientas. Estas han sido, por ejemplo, para hacer una revisión de los currículum, formación de profesores, para organizar una autoevaluación y autorreflexión, para editar o cambiar políticas, para iniciativas prácticas. Ha sido utilizada por los que buscan trabajo, para certificación, para evaluación, etc. Bueno, aquí tenemos el cielo con muchas estrellas. Para nosotros, estas competencias que hemos definido, y cada una de estas competencias y de estos marcos, es una estrella. Pero después tenemos constelaciones, y el marco es una constelación, pero tenemos algunas estrellas que están en las constelaciones. Entonces, la colaboración, por ejemplo, surge en varios marcos de competencia que tenemos. Pero si vemos esto, tenemos varias constelaciones y varios marcos que intentan tener en sí mismos las competencias clave necesarias, la competencia digital, lenguaje, etcétera, emprendedorismo, o sea, las competencias claves para el siglo XXI. Uno de los marcos más populares que hicimos, DIGICOM. Hemos publicado este año el DIGICOM 2.2 y este es el marco que intenta hacer un resumen de la competencia digital con una utilización competente y responsable y crítico para poder aprender y participar en la sociedad. Esto es para la sociedad en general. Aquí tenemos la referencia conceptual y su modelo con 5 áreas: información, literacia, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y solucionar problemas. En la actualización integramos 250 nuevos ejemplos de conocimiento, competencias y actitudes para ayudar a trabajar, actualizar el currículum que esté más adaptado a los desafíos de hoy día, y algunos de los aspectos que han sido incorporados están relacionados con las investigaciones que hicimos. Por ejemplo, verificar los factos online. Por ejemplo, algunos tenían problemas. Los ciudadanos e interacción con los sistemas de inteligencia artificial, trabajo remoto, accesibilidad digital, etc. Aquí un ejemplo de lo que he dicho antes. La verificación de los factos hecha por los ciudadanos online, y vemos aquí que hay un porcentaje de los ciudadanos que encontró información que les hacía dudar, y por eso tenemos una importancia muy grande en esta verificación de factos, pues que ese porcentaje era bastante elevado. Basado en el trabajo que hicimos en DIGICOM, vimos que cuando tenemos reuniones con partes interesadas, todos nos decían que debería haber un certificado europeo de capacidades digitales. Estamos a estudiar su posibilidad, y esto significa que hablamos con varias partes interesadas, que sea el empleador, el educador, etcétera, para ver qué es lo que es necesario para esta certificación y para qué sería necesaria y para qué sería utilizada a nivel europeo. Tenemos entonces aquí las competencias digitales, que está de acuerdo con los niveles de competencia.
estaría de acuerdo con los marcos del lenguaje, o sea, varios niveles y que podemos mejorar. Y ahora me gustaría presentarles Selfie, una herramienta que hemos desarrollado en Digicom.org. Y es una herramienta que ha sido preparada para las escuelas. Ha sido utilizada ya por más de 4 millones de utilizadores en 32.000 escuelas y ha sido traducida en 40 idiomas. Se puede elegir utilizarlo o no. Y se ofrece la herramienta en las escuelas. ¿Qué hace el Selfie? Permite que los líderes de las escuelas, los estudiantes y profesores puedan hacer en conjunto una autoevaluación sobre las capacidades digitales de la escuela. Me gustaría decir que esto no es otra cuesta, no. Es importante que lo sepan, porque la autorreflexión que se hizo es hecha por las escuelas y para las escuelas, no es para hacer una política. Y cuando se nos piden datos, el Ministerio de Educación o de varios países nos piden esta información, solemos dar la información a nivel agregado. Y así ningún profesor o escuela puede ser identificado. Pero al final de este ejercicio de Selfie hay un informe que tiene como objetivo hacer con que las escuelas hagan una reflexión sobre su capacidad digital, que hacen el monitoreo del avance y pueden ver cómo sería posible mejorar en el futuro. Recomendamos que estos Selfie se haga cada año, a cada 2 años, y en este momento estamos a dividir esto, porque tenemos un listado de varios puntos y ahora tenemos un mini Selfie que puede ser utilizado en los medios intermediarios cuando intentamos avaliar dónde estamos respecto a la capacidad digital de las escuelas. Los puntos son divididos en 8 áreas: liderazgo, colaboración y red, infraestructura, desarrollo profesional continuado, el aspecto pedagógico, en las escuelas, en la sala de aula, las competencias, etc. Otra herramienta que hemos desarrollado en Selfie es Selfie para profesores. Esto básicamente es una herramienta que tiene como objetivo los profesores. Una herramienta personal para los educadores que tiene que reflexionar sobre la competencia digital, dónde están y cómo esto puede ser mejorado. Esto es parte de la nueva plan de acción de educación digital. Y ahora lo tenemos también para la educación primaria y para la educación de nivel superior. Tenemos 24 idiomas oficiales ya de la Unión Europea. Ha sido lanzado ya el año pasado por la Comisión y tenemos ahora 94.000 usuarios en un año de utilización. Eso se basa en el marco conceptual DISPON-M. Tenemos varios dominios: la involucración profesional, los recursos digitales, enseñar y aprender, evaluar las competencias del que aprende, facilitar la competencia digital de los alumnos, de los que van a aprender. Y aquí pueden ver que esto permite ver dónde estamos a nivel de el aprendizaje, que empieza como el pionero. Tenemos aquí varios tipos de información que dice cuál es el nivel donde cada uno está, y algo que es único del Selfie para profesores es que da sugerencias para mejorar. Y esto es importante. Nuestras herramientas, nuestras competencias son desarrolladas para las personas o para las organizaciones que los utilizan para mejorar su educación digital. Otra manera de enseñarles cómo han sido utilizadas estas herramientas. Esto ha sido publicado este año en España, un estudio basado en el Edu abierto, OpenEdu, para evaluar las competencias digitales de los académicos en España. Una colaboración de la DG y CRUE, que es lo que ocurre a veces. También aquí otra a la derecha hicimos con INTEF, que es del Ministerio de Educación Español. ¿Y qué hicimos? Pues ellos querían tener la posibilidad de tener
una muestra representativa de escuelas en España para hacer este ejercicio de selfie. Y en conjunto con el Ministerio hicimos esta selección y lo que estaban interesados era en tener la posibilidad de ver cómo las escuelas podían medir y tener la media de las escuelas españolas. O sea, esto está basado en la competencia y en las herramientas de nuestro marco, porque querían tener resultados. En Portugal querían también tener resultados, entonces hay una intervención hecha en Portugal y creo que en 2022 97 de las escuelas hicieron este ejercicio selfie para saber cuál era su competencia digital en ese momento en Portugal después de la pandemia. Finalmente me gustaría presentarles marcos y competencias en acción. El marco que ahora es la estrella, porque tenemos la transición verde, es lo que llamamos la Green Com, el marco de competencia y sostenibilidad europea, hecha para educadores para ayudarles a hacer y fomentar una educación sostenible. Tenemos varios puntos: un futuro sostenible, actuar para la sostenibilidad, y en cada una de estas áreas podemos autorreflexionar y ver cómo podemos mejor fomentar una educación sostenible. Otro marco de competencia publicado ha sido LifeCom, según la recomendación del Consejo para las competencias de vida para el siglo XXI. Este marco intenta tener en cuenta estos varios aspectos en que tenemos la autorreevaluación, la reflexión, colaboración es una de las competencias que está en este marco también. Y el marco de competencia del emprendedorismo, Entrecom. Este marco permite a los educadores fomentar el emprendedorismo en las escuelas. Tenemos 3 áreas: ideas y oportunidades, recursos y en acción. Y esto nos permite hacer algunos niveles de aprendizaje que van distribuidos en 8 niveles. Aquí, ¿cómo ponemos en práctica lo que hacemos? Porque cuando dividimos esto, por ejemplo, Educare para los alumnos o Orcare para las escuelas, muchas personas nos dijeron, pero esto no es fácil, porque cuando los profesores tienen una herramienta, pues no es fácil. Y por eso hemos dividido. Y hemos dividido estos informes. En cada uno de ellos, LifeCom, que viene en acción, ha sido publicado ahora. Pero cada uno de ellos presenta la manera de poder implementar estos cuadros en la sala de aula. O sea, no solo mirar el marco, pero sugiero que sea importante ver cada uno de ellos. Por ejemplo, Intercom into Action. Y ahora hacemos otra medida que ha sido aplicada. Tenemos todas las competencias que han sido identificadas en Intercom, DECHCOM, LifeCom y DreamCom, todos estos marcos que son específicos para los individuos, y estamos ahora a desarrollar cartas como de una baraja que pueden ser utilizadas por los profesores para desarrollar estas competencias en la sala de aula. Como he dicho, cuando les enseñé las estrellas, nosotros tenemos las varias competencias que son presentadas y las juntamos en varias competencias que están en estas cartas, que tenemos 113, y después los dividimos en 5 grupos: planificación, competencias transversales, establecer, metodología y evaluación. Y tenemos aquí una baraja de cartas específica para los profesores para que ellos puedan utilizarlas en la sala de aula. Bueno, antes de terminar, me gustaría pedirles que vuelvan a Slido y en 1 o 2 palabras me gustaría que
me digan cuál es el principal desafío de la educación en Europa. Para los que están entrando, por favor, ir a Slido y contestar. No puedo proyectar los resultados debido a una cuestión técnica, pero puedo verlos aquí en mi móvil y los digo. Voy a leer algunas de las respuestas. Regulación, liderazgo, aprendizaje a lo largo de la vida, ciudadanía digital, inclusión, ser creativo, voluntad personal, capacidad de los profesores, poder compartir contenidos, inclusión, deseo, uniformización, mucha experiencia, el ratio, las capacidades de los alumnos, éxito para todos, las relaciones personales y regulación. O sea, podemos ver que tenemos aún bastante trabajo que hacer y esto lo voy a anotar y lo vamos a discutir en el JRS. Me gustaría terminar con una cita de Mandela que me encanta. Educación es la herramienta más fuerte que podemos utilizar para cambiar el mundo. Y como todos trabajan en el sector de educación, me gustaría animarles a utilizar toda la capacidad que tenéis justo con vosotros. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por esta presentación tan útil. Me gustaría preguntar cuál considera que es el papel en el futuro de la educación de las grandes empresas tecnológicas. Muchas gracias por esa pregunta. Creo que debido a la COVID-19, pues nos hemos dado cuenta de que las compañías tecnológicas pueden ser muy útiles en el área de la formación. Hay muchas preocupaciones por la reglamentación, la regulación y los aspectos de la privacidad, pero cada día hay mayor integración del sector tecnológico y bueno, que van a poder apoyar al sector de la educación y fomentar las colaboraciones público-privadas de forma que se salvaguarden los datos de los estudiantes y también intentar paliar el monopolio que puedan tener las tecnológicas. Y ahí había otro problema que no me estoy acordando en este momento, pero bueno. La Comisión Europea en este momento está escuchando a los proveedores tecnológicos. Si no hubiera sido por estos proveedores tecnológicos, no hubiéramos pedido durante la COVID-19 seguir haciendo aprendizaje electrónico y remoto como hicimos. Mucha de la innovación durante la pandemia
vino precisamente del sector tecnológico, así que hay un equilibrio que tenemos que encontrar para proteger a los profesores y a los estudiantes, pero al mismo tiempo aprovechar la innovación y la creatividad del sector tecnológico que aporta al mercado, pues sería muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, me ha gustado mucho su presentación, enhorabuena. Mi pregunta es la siguiente. Veo que tienes aquí diferentes marcos. ¿Estás considerando tener un marco que incluya los otros marcos dentro? Porque de momento son como silos. No sé si estás pensando en tener alguno que los relacione a todos, emprendimiento, profesores, estudiantes, etcétera. Gracias por la pregunta. En este momento no pensamos hacer un marco de competencias que los incluya a todos, pero lo que estamos intentando hacer es separar precisamente las diferentes competencias que aparecen en los marcos de competencias y después volver a juntarlos en una especie de baraja de cartas que como profesor podamos elegir como educador y que puedas elegir cuál de esas competencias te gustaría intentar transmitir en tu clase y bueno, con algunas estrategias. Es una pregunta que nos hacen muchas veces y todavía no tenemos una respuesta para ella. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta posteriormente, no duden en hacérmela en Twitter o en mi dirección de correo electrónico. Sí, tenemos otra pregunta por ahí. Muchas gracias por esa presentación muy inspiradora. Nosotros en España, Portugal, Iberoamérica, México, Perú, bueno, pues Selfie nos parece una herramienta fantástica para las escuelas. Si la quisiéramos utilizar en México, ¿podríamos hacerlo? Sí, de hecho estamos presentes en muchos países iberoamericanos, estamos en 4 idiomas, traducidos a 4 idiomas. Podemos utilizarlo también en inglés si quieren, pero tenemos 4 idiomas en la aplicación y hemos visto la posibilidad de que algunos países tengan estudiantes migrantes, por ejemplo, y nuestro coordinador, bueno, pues prepara la herramienta Selfie y enseñamos a los estudiantes y a los profesores del colegio, se selecciona en esos y los estudiantes pueden dar respuesta a los cuestionarios en el idioma que prefieran. O sea, tenemos muchos usuarios de América Latina. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias.